Libro del Génesis, capítulo 45, versículos del 1 al 15. No pudiendo ya contener la emoción ante los que estaban con él, José exclamó: «Salid todos de mi presencia». Y no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Rompió a llorar tan fuerte que lo oyeron los egipcios, llegando la noticia hasta el palacio mismo de Faraón. Entonces José dijo a sus hermanos: «Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?». Sus hermanos quedaron tan pasmados que no atinaban a dar respuesta, pero él les dijo: «Acercaos». Ellos se acercaron y José les repitió: «Yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis y que llevó a Egipto. Pero no os aflijáis, ni os reprochéis el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me ha enviado aquí antes que a vosotros para salvar vidas. Ya van 2 años de hambre en el país y todavía faltan 5 años más en que no habrá labranza ni cosecha. Por eso Dios me envió por delante de vosotros, para salvaros de modo admirable y asegurar vuestra supervivencia sobre la tierra. Así que no fuisteis vosotros quien me enviasteis aquí, sino Dios. Él me ha constituido consejero del faraón, señor de su casa y gobernador de todo el país de Egipto. Así que subid sin tardanza a donde está mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a verme cuanto antes. Vivirás en la región de Gosén y estarás cerca de mí junto con tus hijos, tus nietos, tus ovejas, tus vacas y todas tus posesiones. Esta hambre durará 5 años más, pero yo te proporcionaré lo necesario para que subsistas tú, tu familia y todo lo que posees. Mi hermano Benjamín y vosotros mismos sois testigos de que soy yo en persona quien habla. Contadle a mi padre el prestigio que tengo en Egipto y todo lo que habéis visto, y traed aquí a mi padre cuanto antes». Entonces José rompió a llorar y se abrazó el cuello de su hermano Benjamín, que abrazado a José se deshacía también en llanto. Luego, anegado en lágrimas, José besó también a todos sus hermanos, que solo entonces se atrevieron a hablar. Libro del Génesis, capítulo 45, versículos del 16 al 28. Cuando llegó a la corte del faraón la noticia de que habían venido los hermanos de José, tanto el faraón como sus cortesanos se alegraron. Y el faraón dijo a José: «Di a tus hermanos que carguen sus asnos, vayan a Canaán, y regresen a mí con su padre y sus familias. Yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto, y podrán comer de lo más sabroso de este país. Diles además: llevaos carros de Egipto, para que regreséis trayendo a vuestros niños y mujeres, y también a vuestro padre. Que no se preocupen por las cosas que tengan que dejar, porque lo mejor de todo Egipto será para ellos». Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó carros conforme al mandato de Faraón, y les entregó también víveres para el camino. A cada uno le dio un vestido nuevo. A Benjamín le dio 300 siclos de plata y 5 vestidos nuevos. Para su padre cargó 10 asnos con los mejores productos de Egipto y 10 asnas más con cereales, pan y otras provisiones para su viaje. Al despedirse José de sus hermanos, cuando estos ya partían, les dijo: «No discutáis por el camino». Ellos salieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, donde se encontraba su padre Jacob, y le comunicaron la noticia: «José vive y es gobernador de todo Egipto». Pero Jacob ni se inmutó, porque no los creía. Solo cuando ellos le repitieron palabra por palabra lo que les dijo José, y vio los carros que José enviaba para llevarlo a Egipto, recobró la ilusión. Israel entonces exclamó: «Esto me basta. José mi hijo vive todavía. Iré y lo veré antes de morir». Libro del Génesis, capítulo 46, versículos del 1 al 27.
Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Al llegar a Beerseba ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios habló a Israel en una visión. «Jacob, Jacob». Él respondió: «Aquí me tienes». Dios le dijo: «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Bajaré contigo a Egipto, y yo mismo te haré subir de allí. Y cuando mueras, José te cerrará los ojos». Cuando Jacob partió de Beerseba, los hijos de Israel montaron a su padre Jacob junto con sus niños y mujeres en los carros que el faraón había enviado para transportarlos. Así pues, Jacob y todos los suyos se marcharon a Egipto, llevando consigo el ganado y todos los bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán. Todos sus hijos, hijas, nietos y nietas se fueron con Jacob. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto, es decir, Jacob y sus hijos: Rubén, el primogénito de Jacob; los hijos de Rubén: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí; los hijos de Simeón: Gemuel, Jamín, Oab, Jaquín, Sohar y Saúl, el hijo de la cananea; los hijos de Leví: Gersón, Keat y Merari; los hijos de Judá: Onán, Selá, Fares y Zaraj. Y Onán habían muerto en Canaán. Los hijos de Fares: Hezrón y Jamul; los hijos de Isacar: Tolá, Fuá, Job y Simrón; los hijos de Zabulón: Seret, Elón y Jadgleel. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Lía en Padan-aram, además de su hija Dina. En total, entre hombres y mujeres, eran 33 personas. Los hijos de Gad: Sifión, Hagí, Esbón, Suní, Eri, Arodí y Arelí. Los hijos de Aser: Jimná, Gisbá, Gisbí, Bería y la hermana de ellos que se llamaba Seraj; los hijos de Bería: Geber y Malquiel. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Zilpá, la esclava que Labán dio a su hija Lía. En total, sus descendientes fueron 16 personas. Los hijos de Raquel, la mujer de Jacob: José y Benjamín. Los hijos que José tuvo con Asenet, hija de Potifera, sacerdote de On, fueron Manasés y Efraín. Los hijos de Benjamín: Belá, Bejer, Asbel, Gerá, Naamán, Ejí, Ros, Mufín, Hufín y Aret. Esta fue la descendencia que Jacob tuvo con Raquel, en total 14 personas. El hijo de Dan: Jusín. Los hijos de Neftalí: Jaxel, Guní, Gesel y Silén. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Bilá, la esclava que Labán dio a su hija Raquel. En total, sus descendientes fueron 7 personas. Todos los miembros de la familia de Jacob que llegaron a Egipto, es decir, sus descendientes directos, sumaban en total 66 personas, sin contar a las mujeres de sus hijos. Con los 2 hijos que José le nacieron en Egipto, en total de miembros de la familia de Jacob que emigró a Egipto, ascendió a 70 personas. Libro de Génesis, capítulo 46, versículos del 28 al 34. Israel envió por delante a Judá para que anunciara a José su llegada y acudiera a su encuentro en Gosén. Cuando estaban llegando a la región de Gosén, José ordenó que preparasen su carro y salió al encuentro de su padre Israel. Al encontrarse, José se fundió en un abrazo con su padre y lloró largo rato sobre su hombro. Entonces Israel dijo a José: «Ahora ya puedo morir. Te he visto y sé que estás vivo». José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: «Voy a ver al faraón para darle la noticia de que mis hermanos y la familia de mi padre, que vivían en Canaán, han venido a estar conmigo y que han traído consigo cuanto tenían, sus ovejas y sus vacas, porque son pastores, y su trabajo es cuidar ganado. Por eso, cuando el faraón os llame y os pregunte a qué os dedicáis, decidle: nosotros tus siervos nos hemos dedicado a cuidar ganado desde nuestra juventud hasta ahora, y lo mismo hicieron nuestros antepasados. Así os permitirá estableceros en la región de Gosén, porque los egipcios consideran impuros a los pastores de ovejas».
Libro del Génesis, capítulo 47, versículos del 1 al 12. José fue a dar la noticia al faraón y le dijo: «Mi padre y mis hermanos han venido desde Canaán con sus ovejas, sus vacas y con todo cuanto tienen. En este momento ya se encuentran en la región de Gosén». José había llevado consigo a 5 de sus hermanos y se los presentó al faraón, que les preguntó: «¿A qué os dedicáis?». Ellos respondieron: «Nosotros, tus siervos, somos pastores de ovejas, igual que lo fueron nuestros antepasados». Y añadieron: «Hemos venido a vivir en este país porque en Canaán aprieta el hambre y ya no hay pastos para los rebaños de tus siervos. Por eso te rogamos que permitas a tus siervos establecerse en la región de Gosén». Entonces el faraón dijo a José: «Tu padre y tus hermanos han venido a reunirse contigo. El país de Egipto está a tu disposición. Haz que tu padre y tus hermanos se asienten en la mejor zona del país, que se queden en la región de Gosén. Y si sabes que entre ellos hay algunos con experiencia, ponlos a cargo de mi ganado». Después José presentó a su padre Jacob al faraón. Jacob saludó al faraón con reverencia y éste le preguntó: «¿Cuántos años tienes?». Jacob respondió: 130 años llevo de aquí para allá. Pocos y desgraciados han sido todos los años de mi vida, y no llegan a sumar los años que mis antepasados vivieron como inmigrantes». Jacob volvió a saludar al faraón y se retiró de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos dándoles terrenos en la mejor región de Egipto, en el distrito de Ramsés, tal como lo había ordenado el faraón. José proporcionó alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda su familia, según las necesidades de cada uno. Libro del Génesis, capítulo 47, versículos del 13 al 26. En ninguna parte del país había que comer, y la carestía era tan severa que la gente, tanto en Egipto como en Canaán, se moría de hambre. José, mientras tanto, iba acumulando todo el dinero que los de Egipto y los de Canaán pagaban a cambio del grano que le compraban, e ingresaba este dinero en las arcas reales. Pero cuando se agotó el dinero en Egipto y Canaán, todos los egipcios fueron a decirle a José: «¿Danos pan? ¿O vas a permitir que muramos porque ya no nos queda dinero?». José les respondió: «Si ya se os acabó el dinero, traed vuestros ganados y yo os los cambiaré por alimento». Ellos traían el ganado a José, que les daba alimento a cambio de caballos, ovejas, vacas y asnos. Durante un año les estuvo proveyendo del alimento a cambio de todo su ganado. Pero pasó ese año, y al año siguiente fueron a decirle a José: «Señor, no podemos ocultarte que el dinero se nos acabó y que el ganado es ya de nuestro señor. No tenemos otra cosa que ofrecer a nuestro señor que nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Vas a permitir que nosotros muramos y nuestras tierras queden yermas? Cómpranos a nosotros y a nuestras tierras a cambio de alimento. Nosotros, con nuestras tierras, seremos esclavos del faraón, pero danos semilla para que la tierra no quede desolada y nosotros podamos sobrevivir». De esta manera José adquirió para el faraón todas las tierras de Egipto, pues los egipcios, obligados por el hambre, tuvieron que venderle sus tierras, y así el país pasó a ser propiedad exclusiva del faraón, y todos en Egipto, de uno a otro confín, acabaron siendo esclavos. Los únicos terrenos que José no compró fueron los que pertenecían a los sacerdotes, porque a ellos les había asignado el faraón una ración de alimento, y como vivían de esa asignación que les daba el faraón, no tuvieron que vender sus propiedades. José dijo después al pueblo: «Hoy os he comprado a vosotros y vuestras tierras para el faraón. Aquí tenéis semilla para que sembréis las tierras, pero habréis de entregar al faraón la 5ª parte de la cosecha. Las otras 4 partes servirán para sembrar los campos y para alimentarlos a vosotros, vuestras familias y vuestros hijos». Ellos respondieron: «Señor, aceptamos ser esclavos del faraón porque hemos contado con tu favor y nos has salvado la vida». Y José promulgó una ley, vigente hasta el día de hoy en toda la tierra de Egipto.
según la cual debía entregarse al faraón una quinta parte de las cosechas, solamente las tierras de los sacerdotes no pasaron a ser propiedad del faraón. Libro del Génesis, capítulo 47, versículos del 27 al 31. Los israelitas se asentaron en Egipto, en la región de Gosén. Adquirieron propiedades allí, prosperaron y llegaron a ser muy numerosos. Jacob vivió 17 años en Egipto, y la duración total de su vida fue de 147 años. Vivía ya Israel sus últimos días cuando mandó llamar a su hijo José y le dijo: «Si de verdad me quieres, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame que harás lo que te voy a pedir. Por favor, no me entierres en Egipto. Cuando vaya a reunirme con mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en su sepulcro». José respondió: «Haré lo que me pides». Insistió Jacob: «Júramelo». José se lo juró y a continuación Israel se reclinó sobre la cabecera de la cama. Libro del Génesis, capítulo 48, versículos del 1 al 22. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: «Tu padre está enfermo». Entonces José fue a visitarlo y llevó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, hizo un esfuerzo y se incorporó en la cama. Y dijo Jacob a José: «El Dios Todopoderoso se me apareció en la ciudad de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras: Yo te haré fecundo, te multiplicaré y haré que llegues a ser un grupo de tribus. Y esta tierra se la daré en posesión perpetua a tu descendencia. Ahora bien, los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, los considero como míos. Efraín y Manasés serán para mí igual que Rubén y Simeón. En cambio, los hijos que tengas después de ellos te pertenecerán a ti, y solo tendrán parte en la herencia que corresponde a sus hermanos. Cuando yo regresaba de Parán Aram, se me murió Raquel, poco antes de llegar a Efrata en Canaán, y allí la sepulté junto al camino de Efrata, es decir, Belén. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó: «¿Quiénes son?». José respondió a su padre: «Son mis hijos, los que Dios me ha concedido aquí». Y Jacob dijo: «Acércamelos, para que les dé mi bendición». Israel había perdido vista con la vejez, y apenas podía ver. José se los acercó, y él los abrazó y los besó. Luego Israel dijo a José: «No pensé que volvería a verte, y sin embargo Dios me ha concedido ver también a tus hijos». José los retiró de las rodillas de su padre, y se postró rostro en tierra. Después los tomó a los dos, a Efraín en la mano derecha y a Manasés con la izquierda, y se los acercó a su padre. Así Efraín quedó a la izquierda de Israel, y Manasés a su derecha. Pero al extender Israel sus manos, las cruzó, y puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, a pesar de que éste era el primogénito. Y bendijo a José con estas palabras: «Que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Que en estos se perpetúe mi nombre y el de mis padres Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen en medio de la tierra». A José no le agradó ver que su padre pusiera la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, por lo que tomó la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y pasarla a la de Manasés, mientras le decía: «Así no, padre, el mayor es este y debes poner tu mano derecha sobre su cabeza». Pero su padre se resistió y le contestó: «Ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él llegará a ser un pueblo que será igualmente grande,
pero su hermano menor será aún más importante, y su descendencia dará origen a muchas naciones. Aquel día los bendijo diciendo: el pueblo de Israel pronunciará vuestro nombre para bendecir, pues dirán: que Dios haga contigo como hizo con Efraín y Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Después Israel dijo a José: yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con vosotros y os llevará otra vez a la tierra de vuestros antepasados. Y a ti te doy una franja de tierra mayor que a tus hermanos, la franja de Siquén, que yo arrebaté a los amorreos con mi espada y mi arco. Libro de Génesis, capítulo 49, versículos del 1 al 28. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reuníos, que os voy a contar lo que os va a suceder en el futuro. Agrupaos y escuchadme, hijos de Jacob. Escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y primicia de mi virilidad. El primero en rango, el primero en poder, impetuoso como un torrente. Ya no tendrás la primacía, porque deshonraste el lecho de tu padre, profanando mi cama con tu acción. Simeón y Leví son hermanos, instrumento de violencia son sus armas. No querría estar presente en sus reuniones, ni comprometer mi honor en sus asambleas, pues cuando se enfurecieron mataron hombres, y en su crueldad desjarretaron bueyes. Maldita su ira tan violenta y su furor tan feroz. Yo los dividiré en Jacob, los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, doblegarás el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Cachorro de león es mi hijo Judá, que vuelve de hacer presa. Cuando se echa y se recuesta como león o como leona, ¿quién lo desafiará? No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien obedecerán los pueblos. Él amarrará su burro a una vid y a una cepa las crías de su asna. Él lava en vino su vestido, en sangre de uvas su manto. Son sus ojos más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Zabulón habita junto al mar, servirá de puerto a los barcos, sus fronteras llegarán hasta Sidón. Isacar es un asno robusto, que se tumba entre las alforjas. Viendo que el establo es bueno y que la tierra es confortable, inclina el lomo a la carga y acepta trabajos de esclavo. Dan gobernará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será como serpiente en el camino, como víbora junto al sendero que muerde al caballo en las patas y hace caer de espaldas al jinete. Espero tu salvación, Señor. A Gad lo asaltan los bandidos, pero él los atacará por la espalda. Aser presume de frutos sabrosos, ofrecerá manjares de reyes. Neftalí es una cierva en libertad, sus cervatillos son preciosos. José es un retoño fértil, fértil retoño junto al agua, sus ramas trepan por el muro. Los arqueros provocaron su ira, lo desafiaron lanzándole flechas, pero su arco se mantiene firme, ágiles sus manos y sus brazos, pues lo auxilia el fuerte de Jacob, lo ampara el pastor, la roca de Israel. Que te proteja el Dios de tu padre, que el Todopoderoso te bendiga con bendiciones arriba en el cielo, con bendiciones abajo en el abismo, con bendiciones que comen pechos y senos maternos. Las bendiciones de tu Padre, mejores que las de las antiguas montañas, más deliciosas que las colinas eternas, desciendan sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido entre todos sus hermanos. Benjamín es un lobo rapaz, que en la mañana devora su presa y por la tarde reparte los despojos. Estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que su padre les dijo al bendecirlas. A cada una le dio una bendición especial. Libro del Génesis, capítulo 49, versículos del 29 al 33.
Además, Jacob les dio estas instrucciones: yo estoy a punto de reunirme con los míos. Sepultadme junto a mis antepasados en la cueva que está en el campo de Efrón el hitita. Me refiero a la cueva de Macpelá, la que compró Abraham al hitita Efrón para tener una sepultura en propiedad y que está enfrente de Mambré, en la tierra de Canaán. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca. Y allí sepulté yo a Lía. El campo y la cueva fueron comprados a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, encogió sus pies en la cama, expiró y fue a reunirse con los suyos. Libro del Génesis, capítulo 50, versículos del 1 al 21. Entonces José se inclinó sobre el rostro de su padre y lo besó llorando. Después ordenó a los médicos que tenía a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre Israel, y así lo hicieron. Emplearon en ello 40 días. Pues ese es el tiempo que lleva embalsamar. Los egipcios guardaron luto durante 70 días. Pasados los días de duelo, José habló con los cortesanos del faraón y les dijo: si de verdad me he ganado el respeto de la corte, os ruego que transmitáis este mensaje al faraón. Mi padre, antes de morir, me hizo jurarle que lo sepultaría en la tumba que él mismo preparó en la tierra de Canaán. Ahora ruego me permitas ir a sepultar a mi padre, y luego volveré. El faraón respondió: vete y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. José, pues, fue a sepultar a su padre. Lo acompañaron todos los cortesanos del faraón, los ancianos de su corte, todos los ancianos de Egipto y toda la familia de José, junto con sus hermanos y la familia de su padre. En la región de Gosén, solamente dejaron a sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y jinetes, de modo que el cortejo era impresionante. Al llegar a la era de Atad, al otro lado del Jordán, celebraron una solemne ceremonia fúnebre. Allí José guardó luto por su padre durante 7 días. Cuando los cananeos que vivían en aquella región vieron, en la era de Atad, aquellas manifestaciones de duelo, dijeron: el funeral de los egipcios es muy solemne. Por eso llamaron Abel Misraín a aquel lugar que está al otro lado del Jordán. Los hijos de Jacob hicieron con su padre lo que él les había pedido. Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, la cueva que Abraham había comprado a Efrón el hitita, como sepultura en propiedad. Después José volvió a Egipto con sus hermanos y con todo lo que los habían acompañado a enterrar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, se dijeron: tal vez José nos odia y ahora nos devuelva con creces todo el mal que le hicimos. Por eso enviaron a José este mensaje: tu padre, antes de morir, nos mandó que te dijéramos: perdona a tus hermanos su crimen y su pecado, perdónales el mal que te hicieron. Te rogamos, pues, que perdones nuestro crimen, ya que somos servidores del Dios de tu padre. José, al oírlo, se echó a llorar. Entonces vinieron sus hermanos, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José les respondió: no temáis, ¿acaso pensáis que yo ocupo el puesto de Dios? Es verdad que vosotros os portasteis mal conmigo, pero Dios lo cambió en bien, para hacer lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Por tanto, no temáis, yo cuidaré de vosotros y de vuestros hijos. De ese modo los consoló, llegándoles al corazón. Libro de Génesis, capítulo 50, versículos del 22 al 26. José y la familia de su padre siguieron viviendo en Egipto. José vivió 110 años y llegó a conocer a los bisnietos de Efraín. Además, cuando nacieron los hijos de su nieto Maquir, que era hijo de Manasés, José los recibió sobre sus rodillas.
Un día, José dijo a sus hermanos: «Mi fin está cerca, pero Dios vendrá a ayudaros y os llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob». Y José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: «Sin duda, Dios vendrá a ayudaros. Cuando esto ocurra, os llevaréis de aquí mis huesos». José murió a los 110 años. Lo embalsamaron y lo depositaron en un sarcófago en Egipto.